Comenzamos pues. Yo comento a veces, hace tiempo yo viajaba mucho a la sierra, especialmente a un lugar que es con los tepehuanos. Y me gustaría comenzar con esto. Una pequeña historia. Y voy a ponerte un audio por aquí en mi computadora. Me gustaría que lo escuchases y presta atención a ver si entiendes qué es lo que nos dice, por favor. Wago Jesus na Jerusalén aki mihapahim na payas Galilea ban vipio ko de Virgio na payas Samaria ban vipio. Kwa naman ka vaahim na payo de hirkikcham. Yam mo dirhap mo iwatinuy ang mambus kus ka ko kam na ka winato to ginyat ka kida ko hatod ko. Wa mo iwahik kay nyam ko Jesus. Hop kaya. Sityo doan da kichadun. Yam hap si choim dat sityo gaya. Panatwahatu ko Jesus. Hupatetta. Havui pim si mia gui nama am kap tudan da dai gu Israel kamat kam bai ga chio. Namam tegia na pim bas keke. Wanam gamai kahim cho. Oi jam is bai bai cho tat. Was keke gu hatut ko nam sim nenei. Wamadet major pohak gui na twam tu na was ke si tas chaw gi jat gu Dios ga ke. Silhi up gio mu na pai gu Jesus. Wami ogen kun si ke ko tas chaw gi na twadoan. Hir Samaria kam guman kam. Pap kai gu Jesus. Kus cham tur mambu si nyama gus ka ko kam na ni chado duan. Pohim tawa gus si humakov. Dai bakwaji na chamir Israel kam bai si hinat batas chaw gidam go Dios. Waptet taguman kam pu si cheuk. Puwadua pichimat gaminyadon. Chapas kam anda. Napit ko vus umur kun tehun buinyor go Dios. Pahimia ap si kekwoy. Ok, no sé, yo creo que la mayoría de ustedes no entendió, quizás alguien que entienda un poquito por ahí el idioma del tepehuán del sureste. Y me llamaba mucho la atención mientras yo estaba preparando este sermón. De hecho, no sé si acaso alguien de ustedes entendió o reconoció más bien la voz de la persona que está hablando. Él se llama Melesio Cervantes Solís, un buen amigo y hermano de tepehuano de la sierra. Y por ahí comenten si alguien reconoce antes de que yo les diga. Él se llama Melesio Cervantes. Él fue uno de los traductores de la Biblia al tepehuano juntamente con los hermanos Willet, Tomás y Teresa Willet. Así que yo fui invitado incluso cuando inauguraron ya el Nuevo Testamento de este idioma tepehuano. Pero bueno, iba esto. Años atrás, que en uno de esos viajes que hice, que llevábamos algunas despensas, pues les dábamos una despensa con algo de frijol, arroz, harina, etcétera, etcétera, a las personas que estaban formadas. Y yo le preguntaba precisamente a este joven Melesio, y quizás algunos más que estaban ahí con nosotros, le digo, oye, ¿existe la palabra gracias en este idioma de tepehuán? Y me decía, sí. Le digo, enséñamela, ¿cómo se dice? Y dentro de toda esta historia, que ahorita se las voy a leer ahorita, ahí viene una palabra que es gracias, que es tashav. Lo vas a ver por ahí en tu pantalla en este momento. ¿Qué significa esa palabra? Cuando decimos gracias, la palabra en tepehuán es tashav. Y bueno, ya después aprendí que cuando yo le daba a alguien o alguien me daba algo, decía tashav, gracias. Y luego decía por nada, que es shamto o shamtohim en tepehuano. Son muy pocas las palabras que yo entiendo, pero yo entendí pues que era parte de la tradición también de ellos, que no acostumbraban, pero sí existía la palabra gracias. Y dentro de nuestro idioma español, en México, mexicano, tenemos más metido esa palabra de gracias, pero muchas veces decimos gracias, pero sin dar gracias, o sea, solamente de palabras, pero a veces no lo decimos de todo corazón. Y es lo que yo quiero hablar en esta mañana, cómo ser agradecidos, cómo dar gracias a Dios por lo que Él nos ha dado, nos ha regalado. Y quiero leer esta historia. Esta es la historia que escuchamos ahorita en el idioma del tepehuán del sureste. Vamos a leerlo ahora en español. Si tienes tu Biblia, por favor, ahí en Lucas capítulo 17, verso 11 al 19, dice: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea.
Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró sobre su rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondió Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Qué bonita historia, ¿verdad? Acerca de estos 10 leprosos, pero solamente uno de ellos pudo regresar y decir: Tashav, gracias. Dijo dándole gracias. Solamente uno de los 10. Quiere decir, o es interesante el por qué 9 de los 10 de los 10 no regresaron a dar gracias. Si habían sido 10 los que habían sido sanados. Sabes que estamos viviendo en tiempos de ingratitud. Ahorita quiero leer un verso que habla precisamente de eso. Pero porcentualmente el 90% no agradece a Dios. Si tomamos esta historia como referencia de nuestros tiempos, quiere decir que 9 de cada 10 o el 90% de las personas no somos agradecidos a Dios por lo que Él nos ha dado. Y yo te hago esa pregunta: ¿qué tanto le agradeces tú a Dios? ¿Qué tanto tú regresas y le dices: Dios, gracias por lo que tú me has dado, gracias porque tú me has sanado, gracias porque tú has suplido todas mis necesidades? ¿Qué tanto vamos nosotros hacia Dios nuevamente y le decimos: Dios, aquí estoy postrándome en tierra y te doy gracias? Comparó pues Jesús el dar gracias con la gloria, con dar la gloria a Dios. Y lo más importante, que este leproso dio un paso más hacia su salvación, ¿sí? Ahora, ¿qué significaba tener lepra? ¿Qué significaba tener lepra en esos tiempos? Hoy en día pues es lo mismo, pero en esos tiempos que había, como hoy en día, una pandemia, había más leprosos y eran rechazados, reprochados pues por la sociedad, la familia. Ellos estaban totalmente incomunicados, eran considerados impuros o inmundos, y nadie se podía acercar a ellos. Todo el mundo huía porque era tan contagiosa que podrían pues contagiarse y poder morir también como ellos. Literalmente se estaban cayendo sus dedos, sus orejas, su nariz. O sea, poco a poco empezaban a morir en vida, y olían mal, se veían mal, y todo el mundo huía pues de ellos. Pero ellos vienen y gritan a Jesús desde retirado: Jesús, ten misericordia de nosotros. Y ¿sabes qué? Jesús sí tuvo misericordia de ellos, pero de los 10 los manda pues a lavarse delante del sacerdote. ¿Sabes por qué? Porque solamente un sacerdote podría certificar que ese leproso había sido sano. Ellos tenían que ir a presentarse ante el sacerdote. El sacerdote no sé de qué manera lo hacía, pero él decía: ok, certifico que eres limpio y puedes regresar ahora a tu casa. No podrían antes hacer otra cosa. Y me hizo pensar mucho, hoy en día también necesitamos un certificado. Estos días yo estaba tratando de sacar mi certificado de que yo fui vacunado hace casi un año con una vacuna que, bueno, me reservo mis comentarios, que había sido la CanSino, y yo estaba tratando de sacar mi certificado, y en la aplicación me dice: no, usted no ha sido vacunado, usted no aparece ninguna referencia. Y bueno, tuve que ir y pues vacunarme nuevamente, incluso para poder viajar y todo, pues ya necesitamos también ese certificado. Después me gustaría comentar un poco acerca de eso, hay comentarios pues que hay acerca de ello, de la marca y eso. No, creo que todavía no es el tiempo, todavía falta más tiempo para que realmente podamos meternos en ese tiempo del cual la Biblia habla acerca de ello. Creo que este no es el tiempo para eso.
¿Qué pasó pues con la historia? El leproso regresa y venía tan emocionado, dice que gritando a gran voz, glorificando a Dios a gran voz, y dice, se postra en tierra y le da gracias a Jesús. Ahora, veamos otros detalles ahí en la historia. Si tienes ahí tu historia o tu Biblia, tu Biblia, puedes ver esta historia. Y otros detalles es que él era samaritano y se postró en tierra. Y ni siquiera era de la misma línea pues de los judíos, aunque eran algo familiares. Por lo menos pensaríamos pues que samaritanos, impíos, pecadores, y sabes que muchas veces estas personas son los más agradecidos. Qué triste es que nosotros como familia de Dios, como hijos de Dios, seamos menos agradecidos que aquellas personas que consideraríamos que ni siquiera son de la familia, que ni siquiera son hijos de Dios, como en el caso de este samaritano, y él regresó y le dio gracias pues a Dios. Ahora veamos otra cita, Colosenses 3, capítulo 3, versículo 15, dice, y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Termina este versículo. Esto es la nueva versión, la nueva traducción viviente, pero al final dice, y sean agradecidos. Qué importante es que nosotros seamos agradecidos con Dios. Y este pasaje, si tú vas al principio en tu Biblia, los primeros versículos, está hablando de la nueva vida en Cristo. Y nosotros cuando llegamos a Cristo tenemos una nueva vida en Cristo. Comenzamos esa nueva vida una vez que conocemos pues de Dios. Conocemos pues de Dios y ahora vemos nosotros más quiénes somos. Ok, la fe de este leproso no solamente le sanó, sino que también le salvó. O sea, aparte de ser sanado, fue salvado. O sea, regresó. Los otros solamente fueron sanados, no regresaron, no le dieron gracias, pero este regresó y le da gracias y dice, ok, vete porque tu fe te ha salvado. ¿Qué más grande es? Aparte de ser sanado, también fue salvado. Lee otro verso también en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 2. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Es el versículo 2, pero sigue la lista. Pero dice pues que en estos últimos tiempos, el versículo 1 dice que está hablando de los tiempos peligrosos. Y una de ellas pues es la ingratitud. Es la palabra que a mí me venía desde unas 2 semanas atrás, que yo podría hablar esto pues a la iglesia acerca de la ingratitud, que muchas veces pues somos ingratos con Dios. Somos ingratos porque no le damos gracias. Yo hago esa pregunta, ¿estaremos viviendo en estos tiempos? Estos son los últimos tiempos, tiempos peligrosos. O sea, ¿estamos viviendo esos tiempos peligrosos? O algunas versiones dice los últimos tiempos. Yo creo que sí estamos viviendo los últimos tiempos. Yo siempre había pensado que para el 2020 siempre venía a mi mente, ya llegamos al 2022 y cada día, cada año que pasa, estamos más cerca de la venida de Cristo, de nuestro Salvador. Así que yo aseguro que sí estamos viviendo y vamos a vivir aún tiempos aún más peligrosos. Estos últimos tiempos antes de su venida. Y es importante pues que dejemos de juzgarnos. Es fácil juzgarnos unos a los otros por hacer o dejar de hacer tal o cual cosa. La Biblia habla solamente como un ejemplo de aquellos que se juzgaban a los que comen legumbres, los que comían legumbres juzgaban a los que comían carne, y hoy en día podemos juzgarnos por poner un ejemplo por esto de la vacuna, el que se la pone, por qué no se la pone, y unos podemos juzgar a otros.
y digo, la Biblia habla que no juzguemos, y acerca de eso decía, no juzguemos en cuanto a comida o bebida, no juzguemos en cuanto a vacuna o no vacuna, no juzguemos en cuanto a vestirse, a forma de peinarse, del vestido, de tantas cosas que podemos juzgarnos. Tengamos cuidado con esas cosas. Hay una regla de oro que dice que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Una regla de oro. ¿Qué es lo que quiero o cómo quiero que me traten los demás? Así voy a hacer, yo voy a tratarles a ellos. Romanos capítulo 1, versículo 21, un capítulo muy interesante. Te invito a que leas todo este capítulo, pero exactamente en el versículo 21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Nuevamente dice, ni le dieron gracias. ¿Y cuál fue la consecuencia? Se envanecen en sus razonamientos, su corazón es entenebrecido, o sea, se van apagando solamente por no saber dar gracias. Ok, ¿cómo puedo saber yo si he sido desagradecido? Digo bien la palabra desagradecido, no dije desgraciado, ¿verdad? Aunque a veces podemos ser de esa manera, pero ¿cómo podemos saber si hemos sido desagradecidos? O sea, no dar gracias a Dios. El diccionario lo define de la siguiente manera. Vamos a lo contrario, que es la ingratitud. Y el diccionario dice que es un olvido de o pobre agradecimiento por la bondad recibida. También puede definirse como no apreciar o valorar lo que se tiene o lo que se ha recibido. Incluso la gratitud no expresada es también ingratitud, como en el caso de la historia que vimos de los 10 leprosos, porque si alguien nos da algo, si alguien nos hace un favor por nosotros y nosotros no le damos gracias, pues es ingratitud. Si alguien viene con un regalo y tú solamente lo recibes, pero jamás le dices, oye, gracias por el regalo que me has dado, pues hay que saber ser agradecidos, ¿verdad? No podemos ser como esos oidores olvidadizos que habla también la Biblia. Si no son las llaves de la casa que olvidamos, salimos de la casa, ay, no me traje las llaves de la casa, ¿cómo voy a volver a entrar? Y tenemos que estar tocando a los que están adentro, o cuando salimos a la tienda y estamos por entrar a la tienda y no traemos el cubrebocas. No estamos hablando de eso, estamos hablando de un favor que Dios tiene para nosotros, y no dar gracias es considerado pues una ingratitud. Es dar gracias a Dios pues por sus favores, simplemente gracias. Es el nombre de nuestro sermón el día de hoy. Saber dar gracias a Dios, simplemente gracias, decir: Dios, gracias por lo que tú me has dado. Mira, la nación de Israel en el Antiguo Testamento se quejaban y murmuraban constantemente. Ellos estaban acostumbrados a recibir tanto los favores de Dios que se olvidaban de dar gracias a Dios. Dios los llevó, les prometió y los llevó a una tierra que les decía, una tierra que fluye leche y miel. Tú imagínate cuando alguien te dice una tierra que fluye leche y miel, ¿cómo sería esa tierra? ¿Cómo sería esa tierra pues para este pueblo? Y dice un texto por ahí en Números, dice: mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy fuertes y fortificadas, excepto 2 hombres, Josué y Caleb, habían criticado o juzgado lo que Dios había hecho para ellos. Josué y Caleb sí supieron: no se preocupen, todo va a estar bien. Sin embargo, la mayoría de los otros 8, en este caso fue un 80% de ellos, decían: no, son ciudades grandes, fortificadas, nosotros somos a ellos como chapulines, o sea, no vamos a poder contra ellos. Y más adelante, ahí en este capítulo 14 de Números, dice que se quejaron
contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Incluso más adelante dice que incluso hablaban de apedrearlos. Qué increíble es la ingratitud cuando no reconocemos el favor de Dios para nosotros. Entonces, qué triste es, hablando de esta historia, que el pueblo de Israel no reconocía a lo que Dios había hecho para ellos. Los había pasado por el mar en tierra seca. Constantemente iba con ellos una nube protegiéndolos de día, una columna de fuego guardándolos del frío de la noche en el desierto. Su ropa, su alimento, cada día lo recibían sin falta. No tenían que hacer nada más que simplemente dirigirse a esa tierra que fluye leche y miel. Números 14, versículo 11, si tienes ahí tu Biblia, dice Dios platicando con Moisés, dice: ¿y hasta cuándo me he de irritar de este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Dios estaba con razón molesto con el pueblo de Israel y le estaba diciendo: ¿hasta cuándo he de aguantarlos? Incluso tiene una discusión, si se puede decir, ahí con Moisés. Dijo: permíteme raerlos de la tierra, voy a destruirlos y voy a hacer de ti una nación grande. Y Moisés dice: no, Dios, ¿cómo se te ocurre? Mira qué van a decir los otros pueblos. Entonces es interesante cómo Moisés defiende al pueblo pues de Israel, pero el agradecimiento pues a Dios debe ser en todo momento. Ninguno de estos hombres pudo ver esa tierra de la que hablaba, que fluía leche y miel, solamente los de 20 años para abajo, y Josué y Caleb. Todo el pueblo que entró a la nueva tierra, al pueblo, a la tierra prometida, fueron puros jóvenes, menos de 20 años. Tú levanta tu manita o pon ahí todos los que tengan menos de 20 años, y todos los que tenemos más quedaríamos fuera totalmente, a menos que fuésemos tú y yo, Josué y Caleb. Si todos los que estamos aquí reunidos, los que estamos viendo, tenemos más de 20 años, no entraríamos la mayoría de nosotros, solamente los jovencitos de menos de 20 años. Qué triste fue eso, solamente porque no supieron darle gracias a Dios, no agradecieron lo que Dios estaba haciendo por ellos, todos los favores que estaban haciendo para ellos, todo lo que Dios había hecho, no pudieron verlo, y todo lo que hicieron o lo que hacían era quejarse. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18, vamos a leerlo. Dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Nuevamente, ¿qué dice el verso? Dad gracias en todo. Yo te invito a que tú escribas por ahí a lo cual tú puedes darle gracias a Dios. Hay mucho que tú y yo podemos agradecer a Dios. Hay mucho que Dios ha hecho por nosotros. ¿O prefieres ser de los 9 que se olvidaron y siguieron su camino cuando fueron sanados? Y solamente aquel samaritano regresó a decir a Dios simplemente gracias. Simplemente gracias. Todos los otros 9, yo imagino que se presentaron con el sacerdote rápidamente, ya queda sanado, y fueron corriendo con su familia, fueron corriendo a la, no sé, me atrevo a decir, a la primer cantina con los amigos o a otro lugar, menos a donde deberían de haber ido, que era a dar gracias a Jesús en este caso. Puedes glorificar a Dios, o podemos glorificar a Dios y darle gracias a Dios por todos los favores que Él nos ha dado a nosotros. Podemos dar gracias a Dios solamente por lo bueno, o también podemos recibir lo malo. Hay un verso en Job que dice, voy a leer solamente una partecita del capítulo 2, versículo 10. Dice: ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? O sea, vamos a recibir solamente el favor de Dios, las cosas buenas, y las malas no las recibiremos. Eso es lo que pasa cuando solamente recibimos las cosas buenas, no le damos gracias a Dios,
recibimos las cosas malas y menos le vamos a dar gracias a Dios. Si nos quejamos contra Dios, vamos a recibir las cosas buenas y las cosas malas y darle gracias a Dios. ¿Cuándo? Dice, dad gracias en todo. En todo momento debemos dar gracias a Dios. Yo te hago esta pregunta, estoy terminando. Hoy le hemos dado gracias a Dios. Hoy le has dado gracias a Dios por tu familia, por tu esposa, por tu esposo, por todo lo que hace esa persona para ti. Mira, cuántas cosas hace tu pareja por ti. La esposa haciendo la comida, haciendo limpieza, siendo incluso en muchos casos quizás de nosotros siendo parte de la provisión, proveedora también para la familia, dando sus clases, etcétera, etcétera. Dile gracias por lo que tú has hecho para mí. Gracias, esposa. Gracias, esposo, porque sales también a trabajar cuántas horas al día, sales, trabajas al sol. Tu patrón quizás te reprocha, te regaña, te dice de cosas y tú vienes aquí a proveer a la familia. Dile gracias a ese esposo, a esa esposa. Hijos, den gracias a los padres también. Dile, papá, mamá, gracias porque has proveído. Gracias porque has hecho todo para mí. Entonces, ¿quién más? Hay muchas personas que nosotros podemos dar gracias. Da gracias al amigo que te llama, que te saluda, que te visita, que hace algo por ti. Gracias al hermano en la iglesia. Yo le doy tantas gracias a Dios por cada uno de ustedes, porque en algún momento recibo una llamada, recibo un mensaje, recibo tantas cosas de ustedes y yo doy gracias, la verdad, por cada uno de ustedes. Y así debemos dar gracias a Dios, al chofer, al mesero, al jardinero, a tantas personas que constantemente, diariamente están haciendo algo para nosotros. Vamos a aprender a dar gracias. Ok, a Dios tendremos algo por lo cual dar gracias a Dios. Yo creo que si podemos dar gracias a tu esposa, a alguien por la calle, cuánto más a Dios podemos darle gracias. Dad gracias en todo. Vamos a darle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho para nosotros. Él ha hecho tantas cosas para ti y para mí, y hoy vamos a darle simplemente gracias a Dios, y no porque sea una manera simple, sino porque Dios ha hecho tanto para nosotros. Nos ha dado no solamente la sanidad, quizás algunos de nosotros, pero nos ha dado la salvación, lo más importante en la vida. Mira, este leproso hubiera podido seguir siendo leproso, pero él fue salvado. Los otros 9 no se dieron la oportunidad, y yo te invito que en este día tú te des la oportunidad de reconciliarte con Dios si es que tú te has apartado, de tener esa oportunidad de nuevamente decirle, Dios, gracias por lo que tú has hecho para mí. Gracias por mi familia que está aquí a mi lado. Abraza a las personas que están ahí a tu lado. Abraza, llama a esos amigos, a esas personas a los cuales tú puedes llamarles y decirles, hey, gracias. Gracias porque estás conmigo. Gracias porque te preocupas por mí. Dios, gracias porque tú lo has hecho todo para mí. Te invito a que hagamos esta reflexión durante el resto de la semana. Y bueno, como ya anuncié, esperamos vernos próximamente ya en la iglesia, en casa. Y por ahí está pendiente en caso que tengamos que hacerlo por una semana más, pero los planes siguen siendo hasta ahorita que pronto nos reunamos. Vamos a esperar la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, a ver cómo se va comportando también esto. Y espero que prontamente nos veamos. Y da gracias pues primeramente a Dios y nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga y nos estamos viendo. Amén. Acompáñanos.